Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Charlando de Cerca, ya sabéis, todas las semanas con ganas de entretener, de conocer, de pasarlo bien con un invitado o una invitada y como siempre esta segunda temporada aquí en lo alto del Monte de San Pedro, en Árbore da Beira, el restaurante de nuestro buen amigo, el chef Luis Beira y todo su equipo. Bueno, y hoy tenemos un invitado que yo sé que a mucha gente le gustaría tenerlo en un programa para desgranar muchísimas cosas, de hacer un trabajo periodístico, de llegar a preguntas una vez tenerle, y además que él no tiene pelos en la lengua y que es una persona que le gusta la vida, le gusta responder y se toma su trabajo, pues eso, como un trabajo, pero lo que más le gusta es vivir la vida, disfrutar la vida, la familia, ahora nos lo va a decir, porque yo todavía no le he hecho ninguna pregunta. Así me gusta con todos los invitados y me gusta hacerlo ya cuando le damos al rec, cuando nos ponemos a grabar. Y decía que sería un invitado que tendría mucho interés para muchísimos periodistas por aquello de que es el juez José Antonio Vázquez Taín. José Antonio, bienvenido. Encantado de estar aquí, Boni, un placer atenderte. A ver si nos conocemos un poco. Un poco. Me estoy confundiendo con decir que muchos periodistas les gustaría hacerte una entrevista porque no tienes pelos en la lengua y porque podrías decir muchísimas cosas. No, al contrario, y de hecho reconozco que algunas entrevistas las tengo que rechazar porque yo me conozco, sé que si me hacen una pregunta tengo que contestar y a veces pues hay entrevistas trampa un poco para provocarme y que sean polémicas. No me gusta la polémica, pero sí me gusta ser sincero y es difícil hoy en día ser sincero si intentas ser políticamente correcto, ya no eres sincero. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad demasiado políticamente correcta. Me informan los que te conocen que tú no le das tanto valor al hecho de, por ejemplo, haber sido quien incautó el mayor alijo de droga en este país, que fue ahí al comienzo de los años 2000. Y yo digo, pues habrá mucha gente que tiene mucho interés de preguntar ciertas cosas. Yo quiero hablar de otras cosas, pero ¿por qué no le das tanto mérito según a qué cosas has conseguido desde tu vocación, desde tu profesión? A ver, cuando yo desembarqué en Villagarcía era mi primer destino. No conocía ninguna otra realidad jurídica o jurisdiccional. Yo entré en la primera vez que entré en un juzgado ya iba siendo juez, es decir, no tuve ninguna experiencia previa y cuando llegué allí pensaba que todos los jueces eran un idealista absoluto, enamorado de mi profesión, enamorado de mi vocación y pensaba que todos los jueces hacíamos lo mismo. Yo llegué a Villagarcía, creí que mi obligación era luchar contra el narcotráfico y luché durante 5 años contra el narcotráfico, pero vamos a ver, yo siempre hago el mismo símil a gente cercana, es la primera vez que lo voy a hacer en cámara y espero que no suene mal. Yo siempre me consideré la patata del guiso. Yo cogía el sabor que otros me daban. Yo escuché, aprendí de la gente que lleva muchos años allí y que estaba necesitando que un juez por fin firmara autos en base a los informes que ellos hacían. Mira, el mayor alijo de cocaína son 6.500 kilos, es una anécdota. Yo retiré del mercado 54.000 kilos de cocaína, 450 narcos, entre ellos los más grandes, más de 30.000 kilos de hachís, 150 uno de los mayores alijos durante mucho tiempo, también de heroína, también era mío. Pero en aquel momento pensaba que todos estamos haciendo lo mismo, creía que aquello es lo que tenía que hacer y no le di importancia. Yo me di cuenta de todo lo que había hecho cuando ya estaba fuera de aquí, cuando ya me habían mandado a Mataró, a un juzgado civil, y de repente todos los policías venían allí y me decían, es que desde que te fuiste ya no cogemos droga. Y entonces cuando te das cuenta de que realmente sí que habíamos hecho un trabajo de equipo, siempre es trabajo de equipo, yo no me considero ni siquiera importante ni relevante. Hicimos un trabajo de equipo muy bueno y demostramos que se le puede doblegar la rodilla. Todos los grandes capos se marcharon de Galicia, se marcharon en aquel momento, seguirán trabajando, pero se vieron obligados a irse y trabajar en otro lado. Lo que intentamos hacer era que ellos no fueran por la calle sintiéndose los dueños de la calle. Intentamos que esas dos villas, que para mí siempre irán en mi corazón, Villagarcía y Vilanova, es decir, la Illa de Arousa, mi Arousa, que siempre decíamos lo mismo. Mi Arousa, siempre me gusta que la gente de la calle vaya por la calle y sientan que la calle es suya, no de los narcos.
Ajá, bueno, pues esta es una buena reflexión, trabajo de equipo, pero al fin y al cabo el que da la cara, digamos de alguna manera, o el que está ahí eres tú, y yo creo que eso es una responsabilidad grande, y el poder contarlo de esta manera y el poder decirlo, porque yo tengo entendido que nunca has llevado escolta, que has ido tranquilo, que has... ¿Tú has visto alguna vez peligro en todo esto, en tu trabajo? No lo vi cuando lo tenía, después lo vi, pero lo ves, es otro peligro distinto. Mira, ¿cómo es posible que las madres de la droga fueran por la calle, tranquilas, enfrentándose a ellos, que eran particulares, y los jueces no nos enfrentáramos a ellos? Realmente me parecía que si ellas lo hacían, nosotros que teníamos el poder, el Estado, la potestad detrás, teníamos más obligación. Yo nunca me di cuenta de que corría peligro. Me di cuenta después cuando ves una investigación judicial en donde estuvieron a punto de detenerme y habían falsificado documentos, falsificado muchísimas historias para implicarme a mí en el narcotráfico. Es decir, a un juez no se le puede... Yo creo que se dieron cuenta que en España pegarle un tiro a un juez era muy arriesgado para ellos, y lo que intentaron fue desacreditarme, implicarme en trapos sucios y todo eso. Se demostraron que las pruebas eran falsas, pero durante un tiempo también realmente lo pasé mal. Y ahí es cuando te das cuenta que, bueno, mira, es mi primera situación de conflicto y de riesgo, y lo único que pensé es lo mismo que te acabo de decir. Si otros lo hacen sin llevarlo en el sueldo, yo al menos me lo pagan, y creo que tengo que asumir que parte del riesgo de un juez es ser valiente. Me hace, entre comillas, gracia, o me impacta, ¿vale? Que nos hablas como si fueras el guionista de una serie en la que hay narcotráfico y tú dirás, tampoco es tan, esto es la vida misma y esto sucede, pero hablas con tanta, no naturalidad, sino naturalidad también, pero normalidad sobre este tema, que yo creo que es, no sé, todo lo que encierra el tema o engloba el tema del narcotráfico, cuidado. Es que nos estamos adelantando ya muchas páginas, pero yo tengo 52 años. Yo he visto, si uno recuerda la escena hay una escena de un actor alemán, la serie es que ahora no me saldrá, que dice, he visto tallar estrellas más allá de la puerta de Tannhausen. Claro, es que yo después vi muchas más cosas. Yo ahora tengo 52 años, he vivido situaciones muy intensas, casos muy difíciles, mi profesión me ha llevado a muchas vivencias personales, y ya realmente casi me da igual lo que me quieran decir o hacer de mí, sé quién soy. Ya las arrugas hablan por mí, no tiene que hablar nadie. Entonces lo que digan los demás me da igual, por eso hablo con esa naturalidad, porque ya creo que no le debo nada a nadie, que lo que soy me lo debo a mí mismo y a mi familia, sobre todo a mi esposa, y por eso puedo hablar así. Entonces, que digan que soy un mal juez o un buen juez, ya me da igual. ¿Y cómo es ese perfil del juez, generalizando un poquito? ¿Cuál es el perfil a la hora de trabajar de un juez? Si englobáramos todo y hiciéramos la media, ¿qué nos saldría? ¿Qué perfil de persona o de profesional nos saldría? Pues un profesional muy complicado, porque aprueban unas oposiciones, es un riesgo absoluto, es decir, lo apuestas todo a me preparo un examen, si lo apruebo soy juez, si lo suspendo no lo soy, ya no soy nada, y apuestas el todo a nada en un porcentaje en torno a 200 plazas cada 5.000 personas. Entonces imagínate cuál es el riesgo. Si apruebas eres todo, eres Dios. Es decir, tu primer destino eres quien decide quién entra en prisión, quién sale, quién tiene la razón, quién no la tiene. Pasas de ser un anónimo por la calle a tener un poder, una capacidad de decisión sobre las personas absoluta. Pero mientras que los médicos ven a la persona cuando están encima de ella, cuando están operando sobre ella, los jueces solo vemos papeles y parece que estamos haciendo doctrina, no estamos jugando con la vida, con el destino, con la realidad de personas. Y ese es el gran fracaso de nuestra profesión. Yo creo que nuestra profesión se debería de humanizar más, deberíamos de ser conscientes de que no estamos para hacer frases bonitas, estamos para resolver problemas de la gente. Entonces hay muchos que lo asumen como un reto y lo interiorizan y se dan cuenta de que somos limitados, no tenemos medios, vamos fracasados, y otros que asumen lo contrario, asumen el hecho de ser capaces de decidir sobre los demás y se dedican a adoctrinar. Es un perfil de una profesión muy compleja, muy compleja. Es difícil explicarlo. En esta profesión hay gente de lo más humana y gente de lo más distante. Y eso es el gran fracaso, a lo mejor, de por qué la justicia española no es más cercana ni más servicial. Has llegado, José Antonio, a tener un barco, no sé si con 5.000 kilos de droga ahí varado para
para ir a actuar como juez, has tenido un montón de casos sobre la mesa para resolver, te han dicho que hay urgencia y has dicho no, primero voy a tramitar todo lo que tengo aquí encima de la mesa y luego ya iré a hacer eso. ¿Eso lo hace un juez del pueblo? Sí, claro, eso es lo que tienes que entender. Vamos a ver, nosotros en Villagarcía éramos juzgado de primera instancia, mixto, es decir, teníamos casos civiles, llevabas divorcios, llevabas separaciones, juicios de faltas, llevabas reclamaciones de todo tipo y llevabas drogas. Vale, y pues recuerdo que una vez teníamos un gran barco atracando en el puerto, había que ir allí a hacer el registro, la recepción de los detenidos, había que hacer bastantes diligencias y teníamos juicios de faltas, es decir, pues peleas, cosas de barrio. Y el fiscal y yo estábamos de acuerdo. Mira, para los señores que tienen esos juicios es más importante su asunto que el barco. Es decir, una cosa es lo que salga en los telediarios, una cosa es lo que la prensa le da mucha publicidad. Yo he llevado casos que han sido muy mediáticos y tengo otros que no han salido en ningún lado y me han afectado más. Entonces lo que tienes que darte cuenta es que al final tú tienes que servir a los demás. Tú eres un funcionario. Mi padre era maestro de escuela. Bueno, es maestro de escuela. Se morirá siendo maestro de escuela, todavía vive, gracias a Dios. Y siempre me dijo lo mismo, un funcionario es un servidor público. Si no sirves al público, mejor que te vayas. Entonces esa es mi función. La prensa a veces no entendía, oiga, pero es que estamos esperando. Bueno, pues yo también me quedé sin comer o sin esto, pero lo importante es que lo que estaba programado se haga. Y eso es lo que muchas veces los jueces no somos capaces de asumir. Es decir, tienes que hacerlo todo. Tienes que hacer los casos pequeños, los grandes y dedicarles a todo el mismo cariño. Y siempre pensando que hay alguien detrás que le importa mucho, que la decisión que tú vas a tomar le afecta y le importa. Los jueces diferenciáis bien el tema del trabajo y de estas decisiones tan complicadas, porque vamos a hablar luego del Códice Calistino, vamos a hablar de diferentes cosas, pero tenemos todavía un buen rato, ¿eh? Pero o sea, diferenciáis y distinguís bien para vuestro trabajo y luego pasar a la vida normal, a la vida cotidiana, a la familia, que también hablaremos de eso. Sí, claro, a ver, tú no puedes dejar de ser persona. Lo que pasa es que, bueno, somos un colectivo. Yo no establecería tanto... todos los colectivos son iguales. Además, claro, cuando tienes la virtud de pinchar teléfonos, escuchas a la gente desnuda. Es decir, es que no hay nada más crudo que intervenir teléfonos. Me hizo mucha gracia cuando se empezaron a publicar los WhatsApps de la manada y mucha gente echaba las manos a la cabeza y decía, es que son unos auténticos taraos. No, mire, la mitad de la juventud de ahora habla así, piensa así y se whatsappea así. Es una realidad. Nosotros, a lo mejor en eso sí, los jueces de investigación, los jueces de instrucción vamos más adelante de la sociedad en cómo es la realidad, ¿no? Entonces, nosotros no somos distintos de cualquier otro colectivo. Quizás somos menos deshumanizados en el sentido de que tenemos una capacidad de decisión, pero no somos los médicos que vemos a la gente a la que afectamos. Pero luego, como colectivo, hay de todo. Es decir, hay jueces muy familiares, hay jueces muy humanos, hay jueces más dogmáticos o hay jueces más distantes. Pero, en general, tú tienes que tener claro una cosa. Si quieres ser feliz en la vida, Iván, o tienes una familia, es como los árboles, o tienes raíces o no tienes nada. Y, desgraciadamente, yo tardé en encontrar mi familia, mi pareja, pero ya hace bastantes años que no desearía otra cosa más que, lo digo siempre, me levanto por las mañanas, voy a trabajar y soy feliz. Y cuando cierro el despacho y voy para casa, soy más feliz todavía. Y me voy de viaje y soy feliz. Y cuando estoy en el avión de vuelta digo, qué ganas de llegar a casa porque sé que volveré a ser feliz. Esa es la plenitud. ¿Cuál es esa parte del trabajo que más te divierte, que más te apasiona dentro de todo lo que llevas a cabo como juez? Los retos. Lo que pasa es que esto es un secreto, no lo digas por ahí, no está viendo nadie. Nada, nosotros. El pianista, no es de fiar, cuidado. A ver qué. El reto es intentar solucionar los problemas de los demás y para eso tienes que ser cercano. A veces no está en las formas, no está en los esquemas jurídicos, porque todas las partes hablan a través de un procurador, de un abogado, hablan a través de escritos, tienen ese lenguaje. Siempre es un reto y la gente me conoce, ningún abogado me ha planteado nunca problemas en ese sentido, porque entienden cómo soy, saben cómo soy. Yo escucho también a las personas, escucho muchísimas veces a las personas. A veces la última palabra en mis juicios son muy largas y la gente se desahoga. Y es cuando a veces da ese clic, es decir, vale, el problema no lo entiendo, y cuando escuchas a la persona, a las dos partes que se han peleado, a las dos partes que tienen problemas, es cuando ves un clic a lo mejor de una idea de, vale, ya sé por dónde puedo
A lo mejor no senta una jurisprudencia que resuelva para siempre el concepto de litis consorcio pasivo o alguna cosa de estas, pero sí el que en este caso concreto puedo encontrar el mensaje justo para que las dos partes al menos dejen de pelearse. Ese escuchar, ese saber ser cercano es la parte que a mí más me parece al mismo tiempo difícil y más necesaria para poder alguna vez dictar una resolución dentro de mis limitaciones intelectuales que al menos pueda ser útil. ¿El culpable se arrepiente en la mayoría de los casos de lo que ha hecho? No, para nada. ¿No? Para nada, para nada. Todos diríamos que sí, ¿no? No, a lo largo de mi vida he visto todo tipo de culpables. Te voy a decir, solo una vez en mi vida. Recuerda, además era Navidad, era 25 de diciembre, habíamos cogido un barco y todos los detenidos lo negaban, y eso que le poníamos una imagen, habíamos traído un avión y estábamos rodando el abordaje desde arriba, simplemente lo negaban porque habían arrojado la carga por la borda, y bueno, al cabo de un rato la carga se flotaba, la recogíamos y todo eso, y todos decían no, y les enseñabas la foto. Y recuerdo, y yo creo que es el carácter, ¿no? El capitán era vasco, y me dijo, feliz Navidad, señoría, lo ha conseguido. ¿Dónde tengo que confesar? Y la verdad es que es la única persona en mi vida que he encontrado que lo haya confesado. Todos tenemos una especie de anestesia psicológica para justificarnos. Lo hemos visto en todos los narcos gallegos, todos los narcos, para poner, ya que estamos en alguna faceta que todo el mundo conocerá. No, es que yo simplemente me dedico a proveer de algo que la gente quiere comprar, es que por mi mercancía nunca se ha muerto a nadie. Es igual, es decir, el alcalde que te viene con una prevaricación como una catedral, yo solo hice lo que me aconsejaba el secretario, siempre le echan las culpas. Tenemos una anestesia psicológica que nos hace pensar que lo que yo hago, en el peor de los casos, yo siendo consciente de que lo hago algo delictivo, es lo que hacen todos. Y ese es lo que hacen todos, al final nos va anestesiando. Yo creo que el ser humano no asume sus consecuencias, pero no asume sus consecuencias ni cuando es delincuente, ni cuando es infiel, ni cuando es nada. Yo creo que, no sé si es que la clave de la vida para mí es estar contento con uno mismo, no necesitar nada más. Y yo no sé si es que nos estamos engañando como especie, y ya hablo ya en general, como especie. Somos instinto animal, no somos racionales, somos instinto. Uh-huh. Para ser racional tienes que formarte, aprender a controlar tus instintos, culturizarte, y entonces es muy bonito nacer y decir, oh, soy un animal racional. No, mire, usted es un animal. Y si quieres ser racional, esfuércese. Y entonces, ese justificarnos en los delincuentes lo ves con todo tipo de justificaciones, incluso en las agresiones sexuales. Es que fue ella la que me provocó, es que de verdad que he visto las situaciones más dramáticas que te puedes imaginar y no he visto a nadie que realmente se arrepienta de lo que hace, en el sentido de decir, no lo volveré a hacer y además tengo que reparar un daño causado. Como mucho, lo que se arrepienten es de que la hayas cogido, que es distinto, pero eso no es arrepentirse de lo que has hecho, es arrepentirte de que los has cogido. Y al que cogéis, sea en lo que sea, ¿dónde comete el error? ¿Dónde está el error para cogerle? El error muchas veces es inconsciente. Date cuenta que tú, lo que acabo de decir, es decir, el delincuente normalmente es instinto. Hay unos delitos más elaborados, como son las estafas o determinadas tramas ya organizadas, que sí que tienen una planificación. Pero normalmente lo que son es, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, sean estas sexuales, ambición o lo que sea. Lo que ocurre es que últimamente, gracias a Dios, las técnicas de comunicación, las técnicas de investigación nos están permitiendo llegar donde antes era inimaginable. Hasta cierto punto, luego hay que racionalizarlo todo eso. Lo que ocurre es que, bueno, los delincuentes se dedican a navegar por Internet y del mismo modo que nosotros tenemos unas técnicas para averiguar quién es el culpable, ellos se dedican a navegar por Internet para ver cómo eliminar quién es el culpable. Hoy mismo estaba en Madrid, hace 2 horas estaba en Madrid con un médico y un periodista, y el médico le estaba diciendo al periodista cómo tenía que hacer un delincuente de determinado tipo de delitos para que no le cogieran. Y lo iba a publicar, le dije, hombre, no se lo digas porque entonces dejamos de cazarlos. Claro, pero eso pasa en muchas noticias que se dicen, ¿no? Están intentando, bueno, puede haber noticias trampa, ¿no? Están intentando dirigir la investigación hacia este punto, la búsqueda de un cadáver, lo que sea, este punto sí. Tal, y van por el otro lado, no lo sé, al final qué estrategias se utilizan. No. Pero claro, si tú das pistas, al final eso va a ser perjudicial para la investigación. Normalmente el periodista va allí, no es un técnico, no es un policía, no es un jurista, con lo cual no suele saber mucho, y lo que está diciendo es lo que estamos buscando, pero no
cómo lo estamos buscando. En este caso concreto les iba a decir, la policía para buscar esta señal utiliza tales aparatos y con esto se inhibe. Y le estábamos dando ya una clave para evitar localizar a la gente. Y yo le dije, mira, no publiques, que me estás fastidiando. Y lo entendió y dijo, bueno, tienes razón, tienes razón. A ver, nosotros ahora mismo tenemos unas técnicas de investigación. Ser juez ahora mismo, instructor, es muy complicado, Iván. Mira, en informática hay posibilidades de detectar qué ordenador concreto manda un mensaje aunque lo haga rebotar por medio mundo. Lo que ocurre es que tienes que entender la técnica de investigación o la técnica de comunicación, qué es un mensaje cifrado, cuáles son las claves de identificación de cualquier imagen. Es decir, desde esta grabación, luego la vais a editar. Aunque la editéis, yo soy capaz de decir cuál es la imagen de esa cámara o la imagen de esta cámara, porque todo está grabado, en la propia imagen queda grabado, quedan rastros. En técnicas de ADN no te puedo explicar lo que se ha avanzado en cualquier otra cuestión. Claro, ¿cuál es el problema? Es el reto de que un juez, al mismo tiempo, parece que tiene que ser un hombre del Renacimiento, tiene que saber de ciencia, tiene que saber de derecho, tiene que saber de doctrina. Es muy complicado. Entonces, yo ahí tengo un criterio, mi personal, no sé si estaré acertado o equivocado, que es yo escucho al especialista. Escucho al especialista, doy clases también de peritos y siempre le digo lo mismo, si no es capaz de explicárselo a tu hijo de 10 años, nunca serás capaz de explicárselo a un juez, porque los jueces en ciencia somos como niños de 10 años. Bueno, a nuestro realizador Antón le están temblando las piernas cuando has hablado de la edición y tal, ha dicho, uy, a ver que me va a entrar a mí en el ordenador. Es una broma. Ya ves que en el equipo tenemos muy buena química y lo pasamos muy bien. ¿Qué charla más interesante, José Antonio? ¿Qué va por delante? ¿Va por delante realmente con mucha ventaja, vamos a llamar, los malos y van a poca distancia los buenos? ¿Hay mucha diferencia? ¿O los buenos tienen que intentar adelantarse y es complicado porque hay malos muy listos? A ver, los malos son como nosotros, es decir, ningún narco gallego sabía de telecomunicaciones, ningún narco gallego sabía de técnicas de navegación. Bueno, sí, Sito sí era muy bueno en navegación. Ellos son como nosotros en el sentido de que ellos simplemente tienen un concepto de lo que quieren hacer, o intentan cómo hacerlo, y lo que contratan es a otras personas o delegan a otras personas el cómo hacerlo. ¿Qué ocurre? La diferencia está en que mientras los jueces muchas veces viene un policía, nos intenta explicar una cosa y nos creemos que sabemos más que él, o censuramos su trabajo, o fiscalizamos su trabajo, los narcos lo que hacían era pagaban al mejor. Y eso era la diferencia. Que a la misma tecnología que estaba a disposición del mercado de todo el mundo, los narcos siempre escogían lo mejor, sabían que ellos no sabían de ese tema, que no conocían o no entendían de ese tema, y contrataban al mejor y lo que el mejor le dijera, lo hacían. Mira, para que te hagas una idea, en un momento determinado en la frontera portuguesa se instaló una antena de repetición del ejército estadounidense, de segunda mano, cuando aquí todavía teníamos una antena de repetición, aquí, bueno, es que estaba ahí al lado, y era la única que teníamos. ¿Qué ocurre? Ellos simplemente lo que dijeron es, ¿se puede comprar? Sí. ¿Cuánto? ¿Y es lo mejor? Sí, pues lo vamos a usar. Ya. Y nosotros seguíamos, es que a lo mejor nos vamos a incidir en los derechos fundamentales. Ellos saben lo que quieren, pagan por lo que quieren y lo consiguen. Y nosotros vamos muy detrás en el sentido de que muchas veces estamos todavía debatiendo si será lícito, si no será lícito, nos estamos cuestionando y es una cadena. La administración a veces es un diplodocus que se mueve muy despacio, pero no es porque ellos tengan medios que nosotros no tengamos, es que ellos usan medios que nosotros todavía estamos dudando si vamos a usar o no vamos a usar, y es la diferencia. José Antonio, entonces si no hay tanta diferencia en ese sentido y aquí se va un poco por detrás en ese sentido, tiene más mérito todavía lo que conseguiste, lo que consiguió tu equipo y contigo al frente. Nosotros lo que hicimos fue una cosa que es la constancia. Yo estuve 5 años y medio en Villagarcía, escuchas, investigas, sumas y al final les conoces mejor tú a ellos que ellos a ti. Yo solo llegué a tener 27 personas conmigo. 27, no eran necesarias muchas más. Lo que ocurre es que eran la constancia en el sentido de que no rotaban, eran siempre más o menos las mismas, y va sumando algo que para mí es clave en cualquier delincuencia internacional, que es la inteligencia policial. Es decir, tú cuando la policía tiene conocimiento de unos temas, ahora mismo todo está muy interrelacionado, ya no es posible distinguir el narcotráfico gallego del narcotráfico de Colombia, porque todo es internacional. Entonces, a través de aquí llegamos a otros países, llegamos a otras conexiones, almacenábamos información, enseguida empezó a aparecer por aquí la DEA, el MI5, todos los organismos internacionales para intentar ilustrarse de lo que nosotros teníamos, y al final llegamos a tener un equipo reducido, pero muy concentrado, que sabíamos más de ellos, pero de ellos me refiero en todo el mundo, que ellos de nosotros. Y eso
te permite anticiparte. Es decir, cuando ellos vayan a moverse, tú ya sabes por dónde se van a mover. Sabíamos que estaban muy presionados en lo que nosotros llamábamos la A6, le llamaban A6 a la ruta que tenían marítima para traer la cocaína, y antes de que empezaran a traerla más abajo, por Cabo Verde, por el sur de Cabo Verde, ya teníamos colocado allí 2 barcos para detectarlos. Y como eso jugamos durante 5 años y yo creo que nos salió bien, porque almacenábamos conocimientos, elaborábamos conocimientos y procurábamos adelantarnos a sus movimientos. Yo creo que eso es una técnica que la Policía Internacional en instrumentos, bueno, España, por ejemplo, en terrorismo, se adelantó a otros países, tuvo que enseñarle a otros países cómo era la técnica de investigación de terrorismo. Cuando llegó Al-Qaeda, nosotros ya teníamos los deberes hechos y le enseñamos incluso a los americanos cómo se hace. Y yo creo que es una técnica que yo creo que se tiene que estabilizar y, sobre todo, ¿qué es lo que le falta? Apadrinar por órganos jurídicos, es decir, que esa policía no actúe al margen o sin la autorización de jueces. Y cuando esté apadrinada por jueces, ningún país le podrá decir, oiga, esa operación es legal o no. Entonces podemos luchar contra la pornografía infantil, contra la pederastia, contra todo lo que en estos momentos se está moviendo en ese submundo que es el universo de Internet y que todavía es un reto poder ponerle la legalidad. Ahora te pregunto también sobre esas cosas, vamos a tener tiempo en esta charla, José Antonio. Déjame seguir con el tema del narcotráfico. Galicia es hermosa, pero a un juez del pueblo, como has dicho que eras y eso nos demuestras, la imagen dañó, ¿cuánto crees que dañó la imagen de Galicia respecto a España, al mundo, todo este tema? Cuando trabajabas, ¿lo hacías también pensando en esa imagen de tu querida Galicia? No, me tengo que contar una anécdota. Una vez me llegó una comunicación al juzgado, me sorprendió porque era una comunicación oficial, la abrí medio tembloroso, siempre que es una comunicación oficial es mala, y se había planteado una queja en el Parlamento para denunciar que mi comportamiento como juez de Villagarcía estaba dañando la imagen de Galicia. Y es la primera vez que te das cuenta que investigar el narcotráfico... A ver, hasta la hipocresía llegaba a ese punto. Mira, del narcotráfico gallego solo se conocen los tópicos. Y es triste, pero es así. Es decir, se conocen los tópicos en el sentido de que vamos al folclore y no queremos conocer nuestra historia. Yo creo que la imagen, el contrabando y el narcotráfico deberían de ser una asignatura que se estudiara en las escuelas gallegas para que viéramos realmente cómo es el espíritu humano y por qué fuimos así. Es decir, por qué tuvimos ese efecto, ¿no? A mí lo que me molesta muchas veces es ver que se sigue identificando con los tópicos de ellos eran los buenos, eran unos pocos que se dedicaban a eso, que es ilegal, pero que repartían el dinero. Mira, no repartió dinero nadie, es decir, aquí no reparte dinero. Es que solo faltaría creer que alguien que está dispuesto a traficar con algo a costa de que alguien se muera, luego va a repartir el dinero o es generoso. No, hombre, no. Esos son imágenes de Robin Hood y quedan muy bien en las series, quedan muy bien en las películas, pero en realidad no es así para nada. Yo lo que he visto en el narcotráfico ha sido gente enganchando a menores de edad para luego acostarse con ellas, he visto ajustes de cuentas, he visto asesinatos, he visto familias destrozadas, he visto muerte, mucha muerte. A veces me hace gracia que a la gente le guste tanto el delito. A mí me gustaría que alguna vinieran conmigo a levantar un cadáver y a ver si después les gusta tanto los crímenes o los true crimes que ahora están muy de moda, ¿no? A mí lo que me gustaría es que alguna vez se dejaran los folclores. Mira, el narcotráfico gallego no trajo dinero aquí, trajo dinero a paraísos fiscales donde 4 o 5 los almacenaban y no los repartían. El narcotráfico gallego corrompió la política gallega, pero no la de derechas, corrompió toda la política gallega. Todos los políticos, todos, y esto me gustaría dejarlo claro porque lo he dicho 20.000 veces y nadie me quiere escuchar, todos los políticos pasaban por caja y se financiaban campañas. A ver, yo no soy tan tonto de ser un narco que tengo miles de millones y no comprarlos a todos, porque no sé quién va a ganar las elecciones. El narcotráfico funcionó cuando gobernaba la derecha, el narcotráfico funcionó cuando gobernaba la izquierda. Hombre, sentido común. ¿Qué pasa? Que es que la izquierda... Yo recuerdo cuando hicimos los primeros barcos, hacían manifestaciones delante del juzgado y nos decían menos represión y más legalización. Y esos mismos periodistas que estaban allí defendiendo la legalización, hoy los que dicen es no, la culpa era del PP que se financiaba con el narcotráfico. Mira, la hipocresía llega a niveles absurdos. Es decir, hoy yo recuerdo que gente que primero me criticó, luego me puso como héroe. Mire, ni me critique ni me ponga como héroe. Y además lo único que quiero es dormir tranquilo, o sea que me da igual. Entonces, la imagen de Galicia yo creo que es una imagen todavía por definir. Yo creo que
tenemos que darnos cuenta de que era un fenómeno social, como cualquier otra zona del mundo puede tener. Ahí. Es un fenómeno que implicaba muchos sectores de la sociedad, que en un momento, volvemos a lo mismo, se anestesiaba a la gente psicológicamente pensando solo es tabaco, descargaban fardos de otro tipo, pero seguían pensando solo es tabaco, porque al final todos nos gusta el dinero, hay que reconocerlo. A mí también me gusta el dinero, como no lo voy a decir, y se llegó a un tópico en donde vamos a reconocer el defecto, pero vamos a echarle la culpa a los de siempre. Y volvemos otra vez a lo políticamente correcto. Miren, señores, los de siempre son los políticos de cualquier signo, incluso los nacionalistas. Pasaban por caja porque a todos les apetecía que le financiaran las campañas. Y ellos, a cambio de impunidad, financian lo que sea. José Antonio, pero hablando esto en una tertulia, unos cuantos amigos y tal, que pueden opinar que esto sucedía, que esto era así, que seguro que todos los políticos pasaban por caja, pues vale, pero que lo diga el juez Vázquez Taín tiene una repercusión, o por lo menos es como decir, no lo dice cualquiera. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros vivimos en un país que es un país de la contradicción. Es un país en donde nos creemos que hay que defender la libertad de expresión. Ahora mismo están con la libertad de expresión hasta en la sopa, y al mismo tiempo, si dices una cosa que todo el mundo sabe, pero no hay una sentencia firme que lo haya declarado probado, se te van a presentar una querella. Pues miren, ¿qué quiere que le diga? Volvemos a lo mismo, es decir, yo ya estoy de vuelta, yo ya he vivido todo. Que me pongan la querella y les voy a decir lo que sé, y a lo mejor se van a sorprender. Y se van a sorprender, a ver, no es tan difícil de entender, no es tan difícil entenderlo. Me remito a lo que ya he dicho antes y lo podríamos debatir, pero es muy complicado, muy largo de contar. Cuando gobernaba la izquierda, también se traficaba con drogas, y con muchas drogas. Y no hubo una especial presión, es decir, nadie dijo, no, es que cuando llegó el PSOE se acabó la impunidad de los narcos. Podríamos hablar largo y tendido. Mira, la impunidad de los narcos llegaba a tal punto, para que veas. Yo cuando empecé allí en Villagarcía, a los 3 años, o 3 años y algo, que ya llevábamos bastantes detenciones, ya llevábamos muchas narcos. Yo recuerdo una vez una comunidad de vecinos que vino al juzgado a presentar una demanda y decían, ahora que ya existe justicia, en el centro mismo de Villagarcía, queremos presentar una demanda porque de nuestro edificio las 2 últimas plantas no existen, no están en el registro de la propiedad, no pagan comunidad de vecinos, no pagan ni ascensor, ni luz, ni agua, y vive un narco ahí arriba. Y ahora que creemos que ya no son impunes, vinimos a presentar la denuncia. Bueno, solo hay que ver quién gobernó Villagarcía como alcalde durante muchísimo tiempo y te das cuenta hasta qué punto se les daba la impunidad absoluta en el pleno centro de Villagarcía, 2 plantas enteras para un narco y no pagaba nada. Y eso es el Robin Hood. No, hombre, yo he visto imágenes de los narcos que son muy distintas de lo que se transmite en las películas. Por eso, a ver, quiero ser sincero, ya ha pasado mucho tiempo, ya lo he reflexionado mucho y yo creo que ya simplemente es cuestión de decir lo que vi. Y si alguien lo discute, pues le diré dónde lo vi. Como juez, ¿recuerdas el día que más orgulloso todos, supongo, que llegaste a casa y dijiste, con ese gesto, ¿no? Sí, lo recuerdo. Era una pizzería, lo único que encontramos abierto, una pizzería mala. No quiero decir mala en el sentido de para mí el comer fuera es un placer, pero recuerdo cuando recuperé el códice, acabamos muy tarde. Y yo recuerdo que llegué a casa, mi mujer estaba muy emocionada esperando por mí, y sobre todo porque se sabía la tensión que pasé. Un año entero viendo la prensa donde decía, pasan 6 meses, el códice no aparece y la policía no hace nada. Y dices, bueno, nos estamos dejando... ¿Qué quiero? ¿Que haga una rueda de prensa y le diga, no, mire, hemos registrado no sé qué? Y cuando apareció el códice ese día, llegamos muy tarde, no sé qué hora sería, y solo encontramos una pizzería. Bueno, los niños ya estaban, los dejamos durmiendo y me dijo, vamos a salir, vamos a un paseo y comemos algo por ahí. Y nos sentamos en una mesa y yo creo que fue la pizza que mejor me supo en la vida. Sí, tenemos una foto los dos ahí. Pues ni siquiera, ya el local estaba cerrado, nos pusieron así a la entrada, en una de las mesas que estaban en la acera, y nos tomamos los dos una pizza a medias. Pues yo recuerdo que tomé una cerveza, ya debí de beber agua, que siempre bebe agua, porque ya estaban cerrando y nos tomamos. Y yo creo que fue el mejor momento en el que me sentí más relajado, en el sentido en que te quitas un peso de encima. Te voy a enseñar algo. La investigación para recuperar el códice empezó en la Catedral de Santiago. Está detrás de estas rejas. Al principio de todo hay una puerta que pensábamos que no funcionaba y sí que funciona, iba a dar a un pasadizo secreto y debajo a las escaleras que te digo yo que salen directamente
medieval total. Un laberinto. Un laberinto, pero es que arriba, si ahora tú subes por aquí, subes a donde están los estudiosos. Pues los estudiosos no pueden llegar allí. Tienen que volver a bajar y ir por el otro lado para ir a llegar allí. Casi desde el principio de las investigaciones, el electricista de la catedral, Manuel Fernández, y su familia fueron los principales sospechosos del robo. Lo que se trataba era de crear una red lo suficientemente amplia para que se sintieran con libertad de movimientos, pero lo suficientemente tupida para que no pudieran destruir el códice. A ver, sí he visto la responsabilidad del delito, de la responsabilidad del asesinato, he visto la responsabilidad de muchas cosas, pero ahí era la responsabilidad de la historia. Es decir, si ese libro se pierde para la historia de Galicia, no nos damos cuenta. Es que muchas veces he intentado decirle a los gallegos, despertad, concho, que tenemos, cuando los bárbaros, que se llamaban bárbaros porque hablaban de una forma que nadie se entendía, no tenían historia, nosotros ya teníamos una historia, ya teníamos nuestros códices, ya teníamos nuestra cultura. Puede que haya siglos en donde nosotros no tengamos una historia escrita, pero tengamos una historia muy profunda, de una gran cultura, en todas las artes. Es decir, nosotros tenemos la catedral románica más grande del mundo, tenemos los códices más antiguos, el tumbo A y el tumbo B. Tumbos son los libros que hay que poner tumbados porque si no se deforman. El tumbo A y el TMB están en la catedral, no están numerados, están por alfabetos, y los dos primeros están en la catedral de Santiago. Y siempre trato de decir lo mismo a los gallegos: tenemos una historia para vender y no para consumir, y nos dedicamos a consumir historias de los demás. Recuperar el códice era una forma de decirle a Galicia: hay que proteger nuestro patrimonio, hay que protegerlo, y tenía que encontrar ese libro. El resolver quién era el culpable casi era lo menos importante, y sobre todo porque luego la presión mediática sí que ahí fue un poco sangrante. Recuerdo eso, el mismo día que lo encontramos, el mismo día que lo encontramos, no, el día anterior, cuando hicimos la detención, cuando hicimos todo, La Voz de Galicia hace perdón por decir el nombre, porque lo hicieron todos, se acerca el aniversario y no se hace nada. Hombre, se acerca el aniversario y no se hace nada. Hemos pasado muchas noches en ese asunto, y era la liberación, pero la liberación frente a la historia. Creo que alguien, o algunos, todavía estaban pensando, ojalá no lo encuentre y que se meta una leche. Y la verdad es que después, pues como siempre, debe tener una flor en algún lado, no sé cómo se dice, pero debe tener alguna flor en algún lado porque realmente lo encontramos, y ese fue el momento en el que más tranquilo me sentí. La liberación, la alegría es algo muy pasajero, la tranquilidad es algo totalmente duradero. Desde entonces sí que me siento que no le debo nada ni a la profesión ni a nadie. ¿Se pasa mal cuando quieres decir que esto va por buen camino, tranquilidad, y escuchas, lees, ves cosas que dices, ay, que me están intentando barrer, y dices, cuidado, que estoy a puntito de dar la noticia? Mira, cuando llegué a Santiago, yo recuerdo que además, yo estaba en Coruña, es decir, vivo en Coruña, vine a Coruña por una persona que realmente es la mejor decisión que he tenido en mi vida, venir a Coruña para recuperar a una persona, para encontrar a una persona y vivir con ella el resto de mi vida. Y estaba aquí de juez y alguien me llama y dice, oye, vente a Santiago que aquí hay marcha. Me lo decía por un tema concreto, que al final fue una tontería, no hubo nada, no fue un tema menor, no hubo nada, pero tomé esa decisión y me fui a Santiago un poco a volver a esa vivencia intensa que yo sentí en Villagarcía. Y según llego desaparece el códice y me toca el códice calistino. Me llegó en el momento justo. Yo ya venía de Villagarcía, ya había aprendido lo que es estar en la culmen de la ola y que te manden a Mataró, a un juzgado civil. Encontré en la distancia que eso es lo que te hace reflexionar, que lo importante no es lo que hagas, sino que lo que hagas, lo hagas bien, y entonces soporté la presión. Me tocó el momento justo. A mí, mi etapa en Santiago me tocó en un momento vital muy bonito, que es cuando ya tienes la experiencia de mirar las cosas a la cara y ser capaz de decir lo que tienes que decir, no de decir lo que quieren que digas. Llevamos el códice con una lentitud absoluta, llevamos Asunta con una velocidad intensísima, es decir, con el códice tuvimos que estar un año, con Asunta teníamos 3 días para hacerlo todo. Y recuerdo que todos, desde luego, todos, incluso la policía, que no era el que llevaba el caso, nos ofreció la ayuda y dijo, vas a tener gente las 24 horas del día. Y de verdad que estuvimos sin dormir porque lo que no se recuperara en esos 3 días no se iba a recuperar, lo sabíamos claramente. Imágenes, pruebas, todo es muy perecedero. Tuvimos la suerte y entonces es cuando te pilla en un momento en donde dices, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no lo que quieren que hagamos. Lo de Asunta, ¿cómo te ya afectar? Yo supongo que en el trabajo os olvidáis de todo
trabajáis, pero luego personalmente, siendo un caso así con una niña, ¿eso cómo te pudo afectar a ti? Pues aunque la gente no lo crea, era el caso más complicado que uno se podía echar a la cara. Por la sencilla razón de que, ¿cómo le dices a unos padres o cómo te conviertes en tan inhumano de acusar a unos padres de matar a su hija? Es que cuando ya lo ves con la perspectiva está muy bien, cuando ya tienes las pruebas está muy bien, pero mientras no tienes las pruebas tienes que acusarlos, es decir, oiga, les quiero investigar para saber si ustedes mataron a su hija. Y en ese momento eres un monstruo. Y así me vieron, incluso gente de mi profesión. Y era un reto. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo, es decir, ya me pillaba un poco de vuelta de todo y sabíamos que teníamos 3 días. Yo le decía, mire, si después sale mal, les va a salir bien a ustedes. Es decir, es mejor investigarlo siendo ustedes inculpados o siendo ustedes investigados y por lo tanto con las garantías necesarias, que después volver sobre nuestros pasos y tener que ir despacio, ¿no? Entonces, nosotros lo hicimos todo con un respeto absoluto a los derechos fundamentales, con un respeto absoluto a los derechos de defensa. Por que veas un ejemplo. La madre era abogada, me dijo, me quiero defender yo. No, mire, busque un abogado. Vamos a ponerle, además de usted que es abogada, vamos a ponerle otro abogado. No queremos que al contrario, lo que quiero es que si me equivoco, que la responsabilidad sea mía y que caiga sobre mi lado y no sobre usted. Es decir, vamos a poner la máxima defensa, vamos a poner las máximas circunstancias. Y claro, la situación es muy difícil. Es que, date cuenta, Iván, que le estás acusando a un padre de matar a los hijos. Si no lo puedes probar después, el ridículo es absoluto. El ridículo es, y además no sé cómo decirlo, la desproporción entre la acusación y la realidad. Y entonces ahí tuvimos que ir con muchísimo cuidado y al mismo tiempo muy acelerados por el hecho de, mira, vamos a intentar, si no lo son, que en 2 días le pidamos perdón y retiremos, pero si lo son, que esas pruebas luego no sean nulas. Uh-huh. Y era la complejidad de trabajar con cronómetro y fue maravilloso. Maravilloso, me refiero otra vez el equipo, es decir, otra vez el estar con el fiscal, con el equipo de investigación, con nosotros, constantemente analizando los datos que teníamos. Después ya se ve todo con perspectiva, cuando empiezan a llegar los análisis de los laboratorios, cuando empiezan a llegar otras pruebas, ya lo tienes, vale, bien, ya lo tienes, pero al principio la inseguridad, y es un poco inseguridad, y todo lo que tienes que tratar, volvemos a lo mismo, es de ser humano, es de ponerte en el lugar de todos y garantizar los derechos de todos. En el momento del desenlace, se sabe el suicidio de la madre, ¿cómo te llega? ¿Qué impacto te causa? Volvemos a lo mismo, es que para mí de ese asunto que ha sido tan mediático, para mí lo que me queda es la muerte. El recuerdo es la muerte. A veces es difícil decirle o tratar de explicarle a alguien que yo la muerte ya la veo como una compañera. Yo ya he vivido siempre al lado de la muerte. Yo 20 años levantando cadáveres, he vivido incluso propia posibilidad de perder la vida en tantas cosas. Y estaba en Angrois. Y la llevas como una compañera. Cuando le pierdes el miedo es como cuando te das cuenta de que eres capaz de vivir más tranquilo. Para mí de ese asunto es el cadáver de una niña inocente, y por mucho que la gente quiera el morbo de si eran culpables o no eran culpables, yo siempre recuerdo lo mismo. No llegamos a tiempo de salvar la vida de esa pobre niña que además tenía un futuro brillante por delante. No llegamos a tiempo, no sé si como justicia o como sociedad, pero la muerte de la madre simplemente suma más muerte a algo que ya era muerte. Para mí ese asunto, a gente que me dice, ¿te sentirás orgulloso de lo que investigaste? No. Cada vez que lo recuerdo, pues lo recuerdo como algo, siempre eso, tumbas. Para mí muchos de los casos desgraciadamente son tumbas. Y lo que trato con mi trabajo a veces es de evitar tumbas, más tumbas. Porque la vida merece la pena. La madre, fallamos todos. Porque si la justicia no fue capaz de reinsertarla y devolverla otra vez a la vida, devolverla a la sociedad, pues a lo mejor no tenemos un sistema penitenciario bueno. ¿No lo es? Intentamos serlo, pero falla no tanto por el sistema penitenciario, falla por el hecho de que el sistema penitenciario solo son oportunidades. Primero tú tienes que optar por aprovechar esas oportunidades, y eso es lo que nos falla. La burocracia de la justicia a veces es tan fría, tan números, tan papeles,
que es poco humana, y no somos capaces de transmitirle, oye, no te encierro para castigarte, te encierro para que reflexiones o para que cojas otro camino. Y la gente lo toma como un castigo, como una venganza, como una represión. Tenemos que ser capaces de transmitir, pero eso es en la fase judicial. A lo mejor la culpa es nuestra, es de los jueces, es de los fiscales. Somos capaces de decirle, no te estamos castigando, te estamos intentando que cojas otro camino, que cojas otra vía. Porque ahora mismo en las cárceles se ofrecen formación, se ofrecen trabajos, se ofrecen oportunidades, incluso salen con una renta básica. ¿Por qué no somos capaces de decirle que eso no es una herramienta, que eso simplemente es una oportunidad y que tienen que aprovecharla? Y no creo que nos limitamos a justificarnos en gastar dinero, en hacer carreteras, en hacer campañas, en hacer de todo, y no somos capaces de darle sentido a todo lo que hacemos. El ser humano en eso tiene que evolucionar muchísimo. Por mucho que demos pensiones, si no somos capaces de darle sentido, al final se las gastan en drogas. Si damos ayudas y no somos capaces de decirle que es una oportunidad, se las va a beber en alcohol. Y yo creo que esa es la parte que falla. Tenemos que ser más humanos, menos maquinaria, más mano tendida. ¿Sabes qué sensación tengo, José Antonio? La sensación de tener una charla cercana con un juez que habla de una forma tan natural de cosas que para los que no estamos metidos en esto nos impacta, de la forma tan natural y normal que hablas, y parece que la charla se hace seria, porque estamos hablando de cadáveres, estamos hablando de casos, estamos hablando de encarcelamiento, estamos hablando de suicidios, pero es la vida al final, sí, ¿no? Es la vida. Es que estamos acostumbrados a ver series, pero es que las series parten de cosas que han pasado en la realidad generalmente. Mira, a mí me gusta escribir, la gente me preguntaba, ¿escribes para aprovecharte de tu fama o escribes para...? Escribo para transmitir lo que yo he vivido, porque lo que quiero es que algunos lectores sean capaces de ver en mis libros mis experiencias y evitar esas equivocaciones. Por eso mi primera novela se llamaba Al infierno se llega deprisa. Es que no nos damos cuenta de que el infierno hoy en día de la sociedad no es la muerte, no es las drogas. El infierno de nuestra sociedad actual es el aislamiento, la individualidad, la indiferencia. ¿Cuánta gente hoy muere y nos enteramos de que han muerto 6 meses después? Y eso es un fenómeno. Recuerdo hace 2 años cuando hubo aquella ola de calor en París y 4 meses después empezaron a aparecer cadáveres por toda la ciudad que ningún vecino se había dado cuenta de que se había muerto. Y es una ciudad que vamos camino de individualismo, de la deshumanización. Entonces, eso es lo que yo trato de evitar. Una anécdota para que veas. Muchas veces vamos por la calle, y me paro a hablar con gente y mi mujer me dice, ¿quién es? Un condenado. Fíjate. A ver, mis clientes habituales los conocemos, sabemos dónde están, incluso si están bien o están mal, y eso es lo que yo creo que deberíamos de intentar evolucionar hacia eso. Es decir, la justicia tiene que empezar a tratar con personas, no con expedientes. Y sí que realmente las series a lo mejor divinizan demasiado a la delincuencia como un mundo atrayente y no se dan cuenta de que yo también pensaba, yo soy gallego, cuando llegué a Villagarcía pensé que iba a haber un mundo de lujo, de persecuciones, de emoción, de adrenalina, y solo vi muerte, abandono, destrucción y esos infiernos que hoy en día tenemos tan comunes de sexo material, de tristeza, soledad y sobre todo de muerte. Camino de Santiago, otra de tus grandes pasiones. Háblanos un poquito del libro y no solo del libro, sino tu pasión por el Camino de Santiago. Lo has hecho no sé cuántas veces, muchísimas veces. Háblanos esa pasión por el Camino de Santiago en un año tan importante. Te decía antes que cuando preparas la oposición te lo juegas todo, es decir, tú tienes que hacer unos exámenes, son 3 exámenes para terminar siendo juez, y en esos 3 exámenes o apruebas o suspendes, y al final pues mira, pides la ayuda, no sé, hasta de cualquier amuleto, y yo corría por Santiago, mi único descanso durante todas esas horas que echaba estudiando, lo único que hacía era correr en la Alameda y pasabas por la Alameda de Santiago, en la catedral, es una imagen preciosa de la ciudad. Y desde ahí le rezaba al santo y le había prometido que si aprobaba hacía el Camino de Santiago. Hice el Camino de Santiago por primera vez en el año 99, en el año santo del 99 lo hice solo, y desde entonces he hecho el Camino francés 6 veces, el portugués una vez y el inglés otra vez, y he hecho una parte del camino antiguo.
Para mí el Camino de Santiago es algo atrayente, pero es curioso, ¿no? Es decir, la Iglesia nos vende una historia que está muy bien, desde de una anacoreta, que unas luces que caen y el camino de las estrellas y todo esto. Todo el camino que yo he descubierto es mucho más interesante. Para mí, esa investigación que he hecho como juez, desde esa pasión, por el camino, por la tumba, por el apóstol, me ha traído muchísimo más. Es decir, yo creo que ya hay hechos tan fascinantes como cómo es posible que una ruta de peregrinación lleve 1200 años y nunca se haya interrumpido. Mira, ahora estamos en pandemia. El año pasado estábamos en pandemia, yo hice parte del camino portugués con la mascarilla, pero lo seguimos haciendo. En el año 1347, que es la gran oleada de peste negra en toda Europa, en ese año los vecinos de Pamplona o de Burgos apedreaban a los peregrinos porque no querían que vinieran por si traían la peste. Y sin embargo llegaron casi 1000 peregrinos a Santiago. Nunca se paró. Es un fenómeno maravilloso y hay que preguntarse el por qué. Y sobre todo es un fenómeno, el Camino de Santiago, que Cluny utilizó para transmitir toda la reforma de la Iglesia, que los políticos gallegos lo utilizamos para transmitir toda nuestra influencia y conseguir que nuestras casas nobles de aquí llegaran a reinar en España. Es un camino que tiene una historia apasionante, es un camino lleno de intrigas, lleno de todo lo esencial del alma humana. Todo está en el Camino de Santiago. Por eso me ha atraído y por eso primero escribí una novela, hace ya muchísimos años, fue mi primera novela, sobre cómo me imaginé yo que se descubrió la tumba y qué hechos ocurrieron en aquella. Y ahora estoy escribiendo o novelando la historia del Camino de Santiago. Mira, para contar la historia... ¿Qué vamos a encontrar aquí? La verdad. Vamos a encontrar mucha verdad. Vamos a encontrar una verdadera historia de Galicia. Mira, a mí me da mucha pena que no se sepa que nosotros fuimos cuando Gelmírez y Alfonso VI, Doña Urraca, o esos nobles eran el reino de Galicia, cuando nosotros éramos el reino de Galicia, me da muchísima pena que la gente no sepa que nosotros estábamos pactando con las casas más grandes de Europa para ver quiénes iban a ser los reyes o qué sucesores, o cómo íbamos a negociar matrimonios para ver quién era el próximo sucesor. Todo eso me pareció tan apasionante que lo quería contar. ¿Qué ocurre? Hoy en día estamos peleando con una técnica lingüística, que es la de las series históricas, que es la de las novelas históricas, que atraen muchísimo a la gente. Ken Follett es un gran embaucador, nada de sus libros tiene ninguna verosimilitud de veracidad, y la serie Vikingos, para que nos hagamos una idea, la gente que la ha visto se ha dedicado a hacerse tatuajes vikingos. Los vikingos no conocían la técnica del tatuaje. Ningún vikingo se ha tatuado jamás. Y sin embargo, en la serie van todos tatuados. Lo que he intentado es el mismo lenguaje, apasionante, novelesco, épico, rápido, fácil de leer, son 6 relatos cortos, pero son 500 páginas, pero todos los hechos que pasan ahí, a pie de página pongo en qué documento histórico se puede comprobar que son verdad. La veracidad, más allá y más arriba. Bueno, tenía muchas cosas que preguntarte, lo del llamado exilio, si fue exilio a Mataró o qué fue, o lo otro, pero vamos a tener más charlas porque Charlando de Cerca va a continuar. Pero sí quiero entrar en la recta final, porque siempre tiene que haber un final, ¿no? A mí sí. me duele eso, decir el final no me gusta a mí. Es un punto y seguido será. En el tema familiar, tengo entendido, no sé si es verdad, que te gusta ir al mercado, comprar, cocinar. Sí. Eso en un juez casi no te lo imaginas, pero vamos, sois seres humanos y sois padres de familia sí, a ver. ¿Qué te gusta hacer en casa? Cuando te pones las zapatillas de andar por casa y sí, el pijama. Las zapatillas. Tengo una discusión con mi mujer, quiere que cambie todos mis chándals y mis zapatillas porque dice que están muy anticuados y es cierto que sí, que me las ha cambiado todos. A ver, yo tengo la suerte de estar casado con una gran abogada, una abogada magnífica, y entonces lo que es lógico es que en casa nos tengamos que repartir las tareas. Ella se encarga de la ropa, yo me encargo de la cocina. Y además me encargo de la cocina que no quiero que entren, es decir, hago la compra, hago la comida y se nota, cualquiera de los espectadores que me esté viendo, que me gusta comer. Me gusta comer y me gusta la cocina. Yo soy nieto de una cocinera que estuvo en Cuba, una cocinera que estuvo como cocinera en Cuba, después estuvo en Barcelona. Me enseñó la base de cocinar, mi madre también es una gran cocinera, y de ahí me quedó una inquietud por elaborar la comida. Aquí en Galicia no hay mercado que no merezca la pena visitar. Es una de las actividades más maravillosas del mundo, entrar en un mercado, ver los productos, ver esa variedad enorme que tenemos e imaginarte cómo va a quedar ese producto cuando llegue al plato. Entonces, para mí cocinar es una... ¿Cuál es tu plato fuerte?
A ver, yo soy capaz bueno, soy capaz de decir, cuando estoy trabajando, por las tardes tengo que poner una sentencia, tengo que escribir un libro, tengo que hacer una cosa, hago guisos, es decir, hago pues esos típicos pucheros de lentejas, de callos, de cualquier cosa que tienen que hacerse a fuego lento. Tengo que hacer la comida todos los días, es decir, no soy el cocinillas que solo se mete el fin de semana, yo hago la comida todos los días. Hoy que viajé a Madrid, la dejé hecha ayer a la noche, para que veas lo que he hecho un pollo al horno con verduras y unas patatas asadas, es decir, me gustan muchísimo las patatas asadas, los niños los han descubierto. Además de eso, pues he dejado ya preparadas las verduras cocidas para luego triturarlas y hacer una sopa de verduras. Mi plato fuerte, pues si tengo tiempo, los guisos lentos, y si no tengo tiempo, me encanta muchísimo hacer platos rápidos. Platos rápidos, soy capaz de hacer un tartar de salmón o cualquier cosa. Me gusta todo tipo de cocina y sobre todo aprender y encontrar gente que me enseñe. Aquí en Árbore de Aveira, Luis es una persona que siempre que tengo alguna duda me deja entrar en cocina, a ver cómo lo hacen, y eso lo voy viendo. Soy la típica persona que está comiendo en un restaurante, gracias a que me conocen, sobre todo en Galicia. Siempre que veo algo que me gusta, le digo, mira, ¿puedo entrar en la cocina y ver cómo lo hacen? La gente es encantadora, me suele enseñar, y es eso, es la tradición de una familia y la innovación de la gente que me está enseñando cómo cocinar cosas nuevas. Fíjate, hemos estado hablando, como te decía, de cadáveres, de narcotráfico, de casos, de culpables, y vamos terminando hablando de pollo asado, con patatas, con cómo es la vida, cómo es la vida. Bueno, pues ya que hemos cambiado un poco la dinámica de todo, sé que te gusta la música y sé que te gusta lo de cantar, ¿no? No. Pero lo del piano, las clases de piano, ¿cómo van? La clase de piano fue una gran frustración. A ver, encontré por fin tiempo hace 3 años para empezar otra vez con la música. Ya había ido al conservatorio, pero nunca había estudiado ningún instrumento lo suficientemente en serio. Y hace 3 años y medio, 4 años, empecé a dar clases de piano en casa. La pandemia me ha obligado a tener que decirle a mi querida Nice, de verdad, tengo una ganas de que vuelvas, que me muero. Y para mí es el gran reto. Yo creo que una persona tiene que seguir deseando aprender cosas hasta que se muere. Yo creo que el día que no quiera aprender algo nuevo es que algo dentro de mí se habrá muerto. Y me muero de envidia escuchándole. Es decir, para mí, me imagino dentro de unos años, tengo 52 ahora, cuando tenga 5 años más o así, el poder cabalgar sobre un teclado, escuchando esos repiqueteos de los cascos del caballo haciendo notas, para mí será algo maravilloso y es algo que quiero seguir dejando. Y en cuanto acabe la pandemia volvemos otra vez ahí con ello. Una de las dudas que tenía antes de hacerte la entrevista era si iba a no ser capaz sí, pero si iba a poder tutearte desde el principio. Es fácil. Y he podido. Es porque fácil. a un juez, cuando te ponen un juez delante y te van. Pero es que, claro, llegas con esa energía, llegas con esa. Vas de frente, vas de cara. Sí, vas de cara. No, y además es que yo recuerdo mucha gente que lo intenta evitar y al final le sale. Mira, Toño, y es igual donde esté. Me ha hecho gracia cuando un compañero te ha ido a poner el micrófono y colóqueselo tal, y le hemos dicho, no le trates de tal. Al final, el saber estar en los sitios, es decir, el respeto no está en una reverencia, el respeto está... Ahí está. El respeto está en que lo que tú digas sea acertado. No es exigir el pedestal hay que bajarse de él, hay que conseguir que el pedestal no sea tú, sino que sea lo que tú dices lo que está en el pedestal. ¿Qué te queda por hacer? Mucho. Espero que muchísimas cosas, de verdad. En serio, no solo el piano, no solo seguir experimentando con la cocina. Me quedan muchísimas cosas. A ver, quiero probar todo, quiero seguir probando otros temas, quiero seguir evolucionando en la justicia, seguir haciendo cosas, retos, pero también el mundo periodístico, el mundo audiovisual, el mundo de la creatividad, el mundo de muchísimas cosas. Y espero que incluso cuando un día me siente para ver que mi hijo me supera, que mis 2 hijos, tanto la niña como él, me superan, que espero que sea así. Es decir, el verdadero orgullo de un padre es que tus hijos sean mejores que tú. Que el día que eso, yo siga aprendiendo mis pequeñas cositas, pero ellos que sigan haciendo sus grandes cosas. Muy bien, antes lo has dicho, mi objetivo era dormir tranquilo y quiero terminar más o menos con esto. ¿Duermes tranquilo? Sí, me duermo como una piedra y despierto como un pájaro, es una cosa increíble. ¿Descansas? Eso es que descansas. Sí. Llego agotado, siempre llego agotado a la cama, no temprano, pero llego agotado. Duermo mis 6 horas y media, 7 horas todos los días como un reloj
Y de verdad que sí, me acuesto, nunca soy capaz de recordar quién apagó la luz, si mi mujer o yo, o sea que con eso te estoy diciendo todo. Y sin embargo, cuando despierto con una energía, siempre despierto muy fresco, y es lo que dice mi mujer, te duermes con una piedra y despiertas como un pájaro, y es cierto. José Antonio, ya para finalizar, ya has visto que mantenemos el protocolo de distancias, de seguridad, máscaras, pero claro, al saber que tocabas algunas notas de piano y teniendo aquí al profesor y al maestro, no, pero simplemente nos ponéis la mascarilla, te cede ahí un sitio, te ayuda a otras dos manos, podemos terminar con un poquito. Mira, es como cuando me dicen, ¿por qué no escribes en gallego? Porque respeto tanto el gallego que no escribo el gallego. Y no, ayer cuando estaba por la tarde dije, hombre, voy a repasar algunas de las canciones que me gusta tocar. Y luego dije, no, mira, porque cualquier cosa que yo haga es estropear la música. La verdad que la música me gusta tanto y sobre todo lo bien que lo estaba tocando él, que venga, no para vamos a estropear. Para la próxima tocamos algo prometido, hombre, prometido. Ha quedado grabado. Pues mira, para el final vamos a escuchar, mientras te voy despidiendo, una pieza que nos han comentado que te gusta mucho, a ver si la reconoces. ¿Sí? Sí, hombre, claro. Qué maravilla. José Antonio Vázquez Taín, todo tiene su punto y seguido, no su punto final, así que esta es tu casa. Esperamos que hayas pasado un rato agradable, nosotros vamos. Soy de los que cuando entran no se van, o sea que muchísimas gracias y el placer ha sido mío, de verdad. Muy interesante y muchas gracias. Muy interesante lo que nos has contado, así que esta es tu casa. Gracias, José Antonio. Un placer. Nos vemos, seguimos escuchando. El mérito de aparcar lo profesional y mostrar a la persona siempre es de cada invitado. La facilidad para comunicar y expresarse sale desde lo más profundo de uno mismo. Al juez Vázquez Taín nos lo imaginamos con la toga, sentado en lo más alto. Pero ahí está, a nuestra misma altura y sin nada que ocultar, convertido en José Antonio. Nos ha enseñado a tratar con naturalidad aquello que al resto nos parece morboso y se convierte en interesante a través de sus vivencias. Es entonces cuando el interés toma un nuevo rumbo y se convierte en aprendizaje.